y platicarnos al respecto. Bueno, aquí está. Okay. Entonces, en esto nos quedamos el día martes, ¿no? Que empezamos a analizar toda esta cuestión de el concepto de tecnología, que platicábamos acerca del paradigma tecnológico, de la senda tecnológica, de qué vamos a entender en específico por tecnología, no como una cuestión netamente vinculada a alguna maquinaria, algún tipo, sino lo podemos entender como un conocimiento, bueno, en ese concepto amplio del conocimiento. Hablábamos también de esto lo estoy pasando, ¿no? Lo que platicábamos también de el porqué de la visión evolutiva de la empresa, la diferencia también en cuanto a cuál es el objetivo de la empresa, que decíamos que era un objetivo de satisfacción y no de maximización. ¿Qué es lo que buscaba la empresa? Decimos que era la permanencia en el largo plazo, por lo tanto tenía que estar continuamente, ¿no? Enfrentando la competencia, porque recuerden, y aquí nos marca esta parte de la diapositiva, que la empresa opera en un medio ambiente de mercado. Entonces, en el mercado, de acuerdo a esta visión, la competencia es muy importante porque incentiva a las empresas a competir, y para competir tienes que hacer las cosas distintas de los demás, y obviamente eso está, esa forma de hacer las cosas distintas pues es innovación, ¿no? Entonces tienen que estar innovando las empresas si quieren permanecer en el mercado en esta cuestión competitiva. Y recuerden también que una de las cuestiones importantes es que la empresa está en un medio incierto, y también este medio continuamente le está pidiendo, ¿no?, que haga cosas nuevas. Entonces, en este sentido, la empresa tiene que estar resolviendo problemas vinculados con la tecnología. Dice la empresa, uno de sus objetivos principales es la resolución de problemas tecnológicos, ¿no? Entonces, pues vamos a platicar un poquito de estos cuadros que maneja mucho la autora, donde nos da el objetivo, la división, perdón, la definición de empresa, cuáles son los supuestos principales, etc. Entonces, aquí donde dice descripción general, me dice, este planteamiento evolutivo es contendiente al planteamiento económico no clásico. Es decir, va a criticar, ¿no?, algunas cuestiones que dice este planteamiento económico neoclásico respecto a la empresa. Al igual que con la teoría de los recursos o capacidades, en la teoría evolutiva, ¿no?, estamos hablando de este gran grupo, también está interesada en la idiosincrasia entre firmas. ¿Acuerdan que ya habíamos platicado de qué significa esto de idiosincrasia entre firmas? ¿Quién me dice? Era lo de las diferencias, ¿no? De las diferencias. Entonces, primero, no están de acuerdo, muchas gracias Roberto, no están de acuerdo con la postura neoclásica de que todas las empresas son iguales, que tienen acceso a la misma tecnología, que tienen el mismo conocimiento. Entonces, en esta visión, ellos están interesados en qué hacen, o sea, qué tiene de diferente la empresa, qué hace diferente a la empresa. Por eso dice, está interesada en la idiosincrasia entre firmas. ¿En qué residen las diferencias entre una empresa u otra? Con independencia, que se dediquen a la misma actividad, que estén en la misma industria, en la misma rama. Lo veíamos la clase pasada cuando revisábamos a AstraZeneca y Bayer. Son empresas farmacéuticas con distinto origen, que han seguido una diferente trama evolutiva en sus diferentes países a nivel global, que tienen productos similares, que en otros, en el caso de Bayer, que tienen toda una división como que de agroindustria, lo que no tiene AstraZeneca, que ambas están compitiendo con medicamentos oncológicos, pero no necesariamente el conocimiento que tiene una lo tiene la otra. Pueden tener conocimientos que sean comunes, pero se han especializado en cierto tipo de conocimiento a lo largo de toda su trayectoria tecnológica, ¿no? Entonces, esta visión evolutiva de la empresa se interesa en conocer qué elementos hacen diferentes a las empresas y el papel que tiene el avance técnico. Por eso dice aquí la innovación, y recuerden que detrás de la innovación tengo procesos de investigación y desarrollo, ¿no?, como base
de esta idiosincrasia entre empresas. Ajá, entonces, bueno, esa es como la descripción general de la teoría. Su base conceptual. ¿Cuál es el concepto base? Así como teníamos con Coase que el concepto base es el de costos de transacción, como lo veían con Williamson, que el concepto base todo era esta cuestión de la estructura de gobernanza, como con Orr, que era el concepto de instituciones. El principio base en esta teoría es el de rutinas, ¿sí? Entonces ya platicábamos la clase pasada que era una rutina y que en palabras muy sencillas eran patrones estables de comportamiento, analizadas tanto para nosotros como individuos como para la empresa. Es un patrón estable de comportamiento. Al final ese patrón estable de conocimiento es lo mismo que una regla de, o sea, seguir un patrón estable. Y fíjense, nosotros a lo largo del día estamos resolviendo los problemas que se nos enfrentan, o sea, que estamos enfrentando. Las rutinas nos permiten resolver esos problemas. Son reglas de decisión. ¿Cómo vas a actuar bajo ciertas circunstancias? Lo mismo en la empresa. ¿Cómo va a actuar la empresa bajo ciertas circunstancias? Si esas circunstancias se presentan de manera continua, pues la empresa también va identificando que un comportamiento le sirve para resolver esa situación. Y se repite muchas veces, pues es un patrón estable, es una rutina. Entonces dice, son reglas de decisión como medio para responder a los estímulos del mercado. Entonces recuerden, medio ambiente de mercado, la competencia. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Ninguna duda? Si alguien tiene duda, con toda confianza, levante la mano o abra el micrófono, sin problema. Supuestos principales. Ya sabemos, no hay racionalidad perfecta. La racionalidad es limitada, ¿no? Las personas tienen límites cognitivos. Quizá intencionalmente buscan ser racionales, pero no pueden hacerlo por las mismas limitaciones naturales del individuo, ¿no? Okay. Segunda cuestión, las firmas no son homogéneas, no son iguales. Las firmas son heterogéneas, son distintas, la una a la otra, aunque se dediquen a lo mismo. Tercera cuestión, las innovaciones pueden ser endógenas. ¿Esto qué tiene que ver? Y esto es bien importante, chicos. A ver, estamos diciendo que la empresa está en este medio ambiente, ¿no? Aquí está la empresa. Aquí está Bayer y aquí está AstraZeneca. Nada nos asegura que las empresas van a existir en 50 años. ¿Sí? Han tenido una trayectoria de más de un siglo. En el caso de Bayer, no sé cuándo se haya creado AstraZeneca. Pero bueno, tienen toda una trayectoria detrás. De acuerdo a esta visión, las empresas han podido llegar al día de hoy porque han enfrentado de forma efectiva, ¿no? La competencia y le han dado al mercado lo que necesita. Es decir, los productos que crean le crean valor al consumidor. Y cuando algo te crea valor, tú lo consumes, lo demandas, ¿no? Recuerden esta cuestión del beneficio. Entonces, si vendes, pues ya tienes un beneficio. Ok. Ahora, decíamos que la fuente de crear valor está en algo que se llama innovación. Entonces, el consumidor no tiene tampoco patrones estables de consumo. Recuerden que los gustos y preferencias cambian a lo largo del tiempo. Entonces, pues la empresa, por eso dice, está respondiendo a estos estímulos de mercado. Si ustedes recuerdan, cuando revisábamos a Penrose, ella decía que la empresa, de manera interna, tenía todas las condiciones que permitían generar esos servicios que le estaba demandando el mercado. Aquí, con los evolutivos me dicen, a ver, las innovaciones, ¿no? Pueden ser endógenas. ¿Qué significa eso? Lo mismo que nos decía Penrose. Las innovaciones, o sea, la empresa AstraZeneca puede tener todo un departamento de investigación y desarrollo y van generando patentes. Y esa patente puede ser que en este momento no la puedas aplicar, pero en 5 años sí, o en otra área sí. Entonces, eso significa que la empresa, con los recursos que tiene, genera innovaciones endógenas, pero también las innovaciones pueden ser exógenas.
¿En qué sentido? Que la empresa puede tomar, ¿no?, innovaciones que se estén haciendo en otro ámbito de actividad económica. Por ejemplo, estábamos viendo a Bayer, entonces quizá algo que se está haciendo, decíamos, en la industria petrolera, algún conocimiento, ¿no?, lo puede aplicar siempre y cuando dentro de la empresa existe el conocimiento que le permita hacer uso de esa información. Eso por un lado. Pero también la innovación se puede subcontratar. ¿No? Entonces, o bien, la innovación también la puedes adquirir desde afuera. ¿Cómo? Comprando una empresa que tenga esa rama de conocimiento, ese conocimiento que tú necesitas en un momento dado y que sería costoso para ti desarrollarlo. Entonces, la innovación tú la puedes haber estado generando a lo largo del tiempo. La innovación la puedes subcontratar porque hay equipos de investigación que se dedican precisamente para eso. ¿Por qué? Porque la innovación es incierta y es costosa. Entonces, la empresa, si esto o sea, es mucha incertidumbre para la empresa. Luego, entonces, les digo, la innovación se puede subcontratar o la empresa puede comprar un conocimiento que requiere en un momento determinado. También es importante que ustedes vean aquí, y está muy relacionado con la competencia. Normalmente nos dicen que todas las empresas, micro, pequeña, mediana y grande, tienen las mismas condiciones para innovar. Lo dice la misma Penrose, ¿no? Que todas las empresas pueden crecer aunque a diferentes tasas. Pero la verdad es que la innovación como tal, la innovación que genera estos grandes beneficios, solamente la pueden hacer las empresas grandototas, no la micro, no la pequeña, ni la mediana. O sea, la innovación como tal, como la entendemos, solamente la puede hacer esta empresa grandotota porque es la que puede asumir ese riesgo. Tiene tantas áreas, ¿no? Está en tantos ámbitos que igual de lo que está haciendo en una parte no le sirve, pero la puede aplicar en otro lado, ¿no? Entonces, solamente la innovación puede venir de estas empresas. Y generalmente nos dicen, la innovación la puede hacer cualquier empresa. Híjole, en términos de financiamiento, ¿cómo financias la innovación? ¿Sí? Entonces, nada más para que pongan atención en esta cuestión de, sí puede ser endógena, pero también la innovación se puede acceder por otras vías. ¿Qué necesitas? ¿No? Dinero. Después, el conocimiento. Recuerden que al final la rutina es conocimiento. Y el conocimiento puede ser, puede estar codificado y puede estar no codificado. ¿Cuál es el problema de esto? Que aquello que no está codificado es difícil de que la empresa se apropie de ese conocimiento, se apropie del valor que genera ese conocimiento, pero también es difícil compartir el conocimiento. Aquí nos dice algo, hay limitaciones en el proceso de información y esto está vinculado con esto que platicábamos, perdón, se los puse muy para acá, no se va a ver, con esta cuestión que platicábamos de la racionalidad limitada. Entonces, todos en algún momento, en la primaria, en el kinder, no sé, cuando jugaban esta cuestión del teléfono descompuesto, ¿no? Entonces, que tú, o sea, te dicen a ti algo, le dices, y cuando ya terminan una fila de 10 o 15, el mensaje era distinto. Y nada más es de que lo ibas diciendo al de al lado. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, está con esa cuestión de la racionalidad limitada. No es que quieras cambiar el mensaje, es que no lo entendiste bien. Y entonces el que lo recibe ya tiene ese sesgo de cómo lo entendiste tú. Si el conocimiento no está codificado, se generan aún estas limitaciones en el proceso de la información, de procesar la información, se hacen más patentes. ¿Sale? Entonces, última cuestión, desequilibrio. Si la empresa tiene que estar cambiando en un medio ambiente cambiante, no tiene el equilibrio general neoclásico, sino que lo normal es el desequilibrio y la incertidumbre. Y la última cuestión ahora sí dice, estamos viendo cómo opera la empresa en tiempo real. Luego entonces, lo que yo voy a hacer o lo que puedo hacer en este momento para resolver un problema depende de lo que yo haya hecho en el pasado. Entonces, imagínense que ahorita sale una plaza en alguna empresa para que ustedes, pasantes de economía, pero
debes tener un buen manejo del inglés y trato con clientes, ¿no? Entonces, puede que tú, ¿no? En este momento seas un excelente economista, pero no tienes ese manejo del inglés con tal fluidez, ¿no? Que necesitan para ese puesto. Dependes de lo que hayas hecho en el pasado. Si estudiaste 3 niveles, pues a ver si con eso te sirve. Y el trato con clientes, no, pues es que no tengo experiencia. Entonces, todos dependemos de qué? De decisiones pasadas. En el caso de la empresa, si se ve como la empresa que va resolviendo problemas ligados a la tecnología, ligados al conocimiento, pues la empresa tiene que estar innovando y a lo largo del tiempo, lo platicábamos el día de ayer, la empresa va haciendo una senda, un patrón de dependencia, una senda tecnológica, ¿no? En cada nodo la empresa va resolviendo problemas y se va haciendo de conocimiento. Y ese conocimiento le va a permitir irse por un camino y no por el otro. La empresa también se va especializando, chicos, en ciertos ámbitos. Entonces, todo ese conocimiento que tiene Bayer le ha permitido especializarse en el ámbito de agroquímicos. Eso no lo ha hecho AstraZeneca. AstraZeneca, ¿no? Tiene también ciertos medicamentos en los que se ha especializado. Sean salud, no sé qué femenina, no sé qué reproductiva y un montón de cosas. Hay otras empresas farmacéuticas que van por otra cuestión. Cardíaco también aquí venía, ¿sí? Ustedes pueden buscar otras empresas y están más en el ámbito digestivo. Entonces, son farmacéuticas, pero se especializan en cualquier cuestión. Y eso, esa cuestión de la especialización hace que tengas que, ¿no? En un determinado momento, hacerte de innovación que no necesariamente, o de conocimiento que no necesariamente tú tienes, dada esa especialización. No sé si me explico. Entonces, imagínense ustedes que necesitan hacer no, un proyecto de tal o tal cosa, pero no son buenos en econometría. Entonces, ¿qué haces? ¿No? Adquieres los servicios de alguien que es bueno en econometría, le das todas tus ideas, él te realiza el modelo y ya. Estás subcontratando esa cosa que a ti te falta, porque estás especializado en algo. Entonces, a veces cuando hay un artículo hay dos personas, y si uno es el buenazo en la parte empírica y en el otro en la teórica, ¿no? Sacan entre los dos el documento. En el caso de la empresa, entonces imagínense que AstraZeneca quisiera empezar en toda esta cuestión de agroindustria, que le interesara, o tendría que comprar a una empresa que hiciera, ¿no? O sea, que ya tuviera avanzado en ese ámbito, o subcontratar a empresas que le estuvieran trabajando en un ámbito específico que quisiera. Entonces, esta senda tecnológica, ¿no? Esta trayectoria a lo largo del tiempo también va generando que la empresa se especialice en un determinado tipo de conocimiento. Y la forma en que resuelve los problemas depende de lo que ha hecho en el pasado, del conocimiento que ha generado y que se ha apropiado en el pasado. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es mi definición de empresa? Tenedora. ¿Qué es tenedora? Tiene, tenencia, depositaria. Tenedora en cualquier tiempo dado de ciertas capacidades y de ciertas reglas de decisión. ¿Qué dijimos que son las reglas de decisión? Rutinas. Rutinas es conocimiento. Ok, definición de empresa. Vean, contestataria. La empresa, ¿no? Es una institución que resuelve problemas. ¿Relacionado con qué? Con información. Por eso les decía que si bien esta es una visión, entre comillas, heterodoxa para analizar la empresa, tiene todavía un dejo neoclásico interesante, importante, porque nos hablan de problemas relacionados con la transmisión de información. ¿Vale? Entonces, ustedes se dan cuenta en las anteriores teorías que hemos estado revisando, también nos hablan de problemas relacionados con la información. Por eso decíamos, es heterodoxa, sí, pero todavía no sigue teniendo algunas cuestiones neoclásicas. Entonces, es constatataria de problemas relacionados con la información y depositaria de conocimiento. ¿Vale? Hasta aquí vamos bien, por todo eso. ¿Hay algo que no les quede claro? ¿No? Ok. Siguiente cuestión. Otra definición de empresa, máquina innovativa. ¿No? Entonces, la empresa si no innova, desaparece. Adiós. La empresa si no innova, no evoluciona.
¿no? Si su meta, vean, no es la maximización de beneficios, la meta es sobrevivir y progresar. Si no innovas, si no cambias, no sobrevives ni progresas. ¿Sí? Entonces, la base de todo es la innovación. Y el conocimiento es el que te permite innovar. El objetivo de la empresa, por tanto, es sobrevivir en un medio ambiente de mercado, obteniendo beneficios positivos, satisfactorios, no necesariamente maximizar beneficios. ¿Sí queda claro? ¿Sí? Ok. Entonces, vamos a esta cuestión que les genera y que es la base, rutinas. A ver, me gustaría saber cómo entienden ustedes a las rutinas. Si yo les pregunto, a ver, Stacy, dime, ¿por qué son importantes las rutinas para la empresa? Tienes tu micrófono apagado, Stacy. A ver, no te preocupes. A ver, Laura, en lo que resuelve Stacy. Hola, profesora, buenos días. Hola, Laura. Yo diría que es como el conocimiento que va adquiriendo la empresa a lo largo del tiempo para poder tener una mejora. No, Laura, a ver, una cosa es el conocimiento. La pregunta es, o sea, que deben tener bien claro que es una rutina, Ujú, ¿vale? O sea, sí, estábamos hablando de la importancia del conocimiento. Si tú me contestas así en el examen, la vas a tener mal. sí, sí. Por eso les decía, pongan mucha atención, estoy preguntando, ¿entienden qué es esto? ¿Entienden qué es esto? Vean los videos. ¿Qué son las rutinas, Laura? Profesora, Dime, eh, Eduardo. según yo entiendo por rutinas, como ya había mencionado, que son patrones de comportamiento que la empresa ya sabe para afrontar problemas que ya conoce. Esa es bueno, por lo que yo entiendo de rutina. Ok, muchas gracias, Eduardo. A ver, Laura, fíjate. Lo que estamos hablando, esta es una teoría evolutiva, ¿no? Dicen, los organismos, los animales están en el medio ambiente, ¿no? Y eso en medio ambiente no siempre es el mismo. Piensa en el día, ¿no? Entonces, en un día normal ahí en la selva, los animales saben que durante todo el día se tienen que esconder, ¿no? En determinado lugar, que salen a cazar siguiendo ciertas pautas de comportamiento, que en la noche bajan a los abrevaderos porque tienen menos, ¿cómo se llama? Ocasión y tienen que bajar en manada, ¿no? Para que no los ataquen otros depredadores, etc. El medio ambiente cambia. Y para resolver, ¿no? Diferentes situaciones que se repiten en este medio ambiente, pues los animales, ¿no? Tienen distintos comportamientos. ¿Sí? Ok. Entonces, la empresa está en un medio ambiente que se le conoce un medio ambiente de mercado. La empresa enfrenta en este medio ambiente de mercado a otras empresas, pero también tiene que crear productos, servicios que creen valor a sus consumidores. Entonces, las necesidades del año 1920 no son las mismas que las necesidades que tienen los consumidores en el 2022. Hay necesidad, o sea, estas necesidades evolucionan. Los patrones, los gustos, ¿no? De los consumidores, los patrones de gasto, ahora también ha habido una moda en los últimos años de ser más conscientes acerca de los alimentos que se consumen, ¿no? Y alimentos orgánicos. Y eso creó también, ha sido creado y hay esa demanda por parte de los consumidores de que tengas acceso a ese tipo de productos. Entonces, el medio ambiente está cambiando. ¿No? Pero aún dentro de este medio ambiente cambiante, persisten ciertas cuestiones que entre comillas pueden ser estables, ¿sí? Entonces, la empresa tiene
o ha generado a lo largo del tiempo conocimiento que le permite o que ya le permitió identificar, a ver, bajo esta situación que se presenta de manera continua, este comportamiento me funcionó una vez, lo vuelvo a hacer, me volvió a funcionar, lo repites. Entonces, eso es una regla de decisión. Ese patrón estable de comportamiento te permite que ante la ocurrencia nuevamente de esa situación, ya no lo pienses, sino que ejecutes algo que te sirvió en el pasado. ¿Sí me explico, Laura? Sí, profesora, ya entendí. Algo que te sirvió en el pasado y que si te sigue sirviendo, lo repites, lo repitas, lo repites. Ujú. Esos patrones, ¿no? Se pueden heredar. Es un conocimiento organizacional, una rutina organizacional. Muchas veces pueden estar codificadas, pero muchas veces no. Entonces, por eso en esta teoría siempre te hacen como que ese juego. A ver, si lo vemos desde el ámbito biológico, en un organismo, en un medio ambiente, estos animales tienen un posible comportamiento. Y entonces las jirafas o los leones, ¿no? Le van a transmitir al animalito que sigue, ¿no? Eso a través de los genes. Vean a sus perros, ¿no? O a sus gatos. Puede ser que lo haya separado de la mamá, o sea, que ni haya conocido a la mamá, pero siguen ciertas pautas que se les ha transmitido por especie a través de los genes. Los gatos, cuando terminan de comer, siempre se están limpiando. ¿Para qué? Para que no tengan el aroma de la comida y que los persiga un depredador. Los perros, ¿no? Cuando están y que dan vueltas o no sé qué, y hasta que, o sea, puede ser que el perrito se haya separado muy, muy pequeño de su mamá, pero si le das un hueso, va y lo guarda. O sea, esos son, ¿quién le enseñó? ¿Quién sabe? O sea, es una cuestión genética. Los gatos que se suben sobre ti, sobre el que están amasando, ¿no? Entonces ya es una cuestión genética. Ciertas cuestiones que les permiten enfrentar una necesidad. Piensen en el gato, ¿no? Cuando se va a pelear con otro, se esponja, ¿no? ¿Para qué? Para asustar al contrario. Cuando quiere algo de ustedes, les empieza a dar cabezazos en la... Ya sabe que les sirve. O sea, es un comportamiento que les sirve para obtener algo, ¿sí? Y es algo que dices, híjoles, ya me la tiene bien, ya me conoce, ¿no? Ya me agarró la medida que te ponen los gatos, o sea, o tu perro, o tu gato, ¿no? Entonces ya saben que ese comportamiento va a tener, ¿no? O sea, va a generar algo. En el caso de la empresa es lo mismo. Un comportamiento que le sirve para enfrentar una situación y ya sabe qué resultado va a obtener porque le ha resultado el mismo resultado muchas veces. Entonces, al final, cuando tú haces algo, ya no tienes que estar pensando, es una regla de decisión, ¿no? Eficientiza la toma de decisiones. Si la empresa, ¿no? Y regreso a esta cuestión que decían aquí, ¿no? La empresa es contestataria de problemas relacionados con la información. Si la empresa está resolviendo problemas, entre mejor resuelve esos problemas y tenga reglas de decisión, comportamientos que le permitan hacer una toma de decisiones mucho más ágil, pues eso le permite a la empresa, ¿no? Pasar rápido, rápido, rápido. Entonces, las rutinas se pueden heredar, ¿sí? Pero la cuestión es que la rutina o sea, una rutina no necesariamente te va a permitir avanzar a lo largo del tiempo. Y eso es el objetivo primordial de la empresa, ¿sí? Entonces, vean lo que dicen, es una característica de la empresa. ¿Qué puede ser una rutina? Desde prácticas técnicas, operativas, productivas, organizacionales, cómo investiga la empresa, cómo contrata a sus trabajadores, sus esquemas de promoción, todo eso pueden ser rutinas de la empresa. ¿Sale? Dice, la empresa, las rutinas juegan el rol de los genes. ¿No? La empresa opera bajo la selección y utilización de operaciones rutinarias, patrones de comportamiento predecibles y regulares. ¿Sale? Ahora, vamos a ver aquí. ¿Cuántas rutinas puede haber? Vean, me regreso aquí. Entonces, al interior de una organización, de una empresa, la empresa resuelve problemas mediante patrones estables de comportamiento. ¿Sale? Entonces, tal situación, ¿cómo se le paga? Entonces llegan los de cobranza o te llegan a dejar un pedido. Si eres nuevo y dices, híjole,
¿qué hago? Ah, bueno, pero si ya sabes que se le llama al de tal, que te firma un formato y tal cosa, lo haces, ¿no? Y sales, ¿no? Resuelves eso. O sea, con ese patrón estable de comportamiento. Repites procedimientos. Den un minutito, por favor. Ok, entonces, ¿no? Al interior de una empresa, de una organización, se resuelven problemas mediante patrones estables de comportamiento. Si tú repites esos procedimientos, y por eso les decía, en esta cuestión de las normas ISO, que lo que hagas está escrito y que lo que está escrito es lo que hagas. ¿Vale? Entonces, ¿cómo, si se descompone la máquina o de repente la máquina que estoy operando empieza a tener un problema en términos de que no esté generando bien los desperdicios, ¿qué hago? Hay un procedimiento que te dice, apagas la máquina, esperas 5 minutos, vuelves a encender, si sigue lo mismo, le llamas a tu supervisor, ¿no? Entonces, es algo que ya está establecido para esa empresa, para esa máquina, para esa zona de la empresa, ¿no? Que ya ese patrón está, se vuelve a repetir, ya no sabes, ya no estás pensando qué vas a hacer, ya hay algo establecido. Te permite eficientar tu toma de decisiones. Fíjense, esto es bien interesante. La repetición de un procedimiento le quita complejidad a las decisiones individuales. Todo el día estamos tomando decisiones, ¿no? Resolviendo problemas. Son complejos, pero si hay un comportamiento estable que ha probado su éxito resolviendo esa situación, pues la aplicas y le quitas complejidad, eficientizas la toma de decisiones. El tiempo automatiza rutinas y las vuelve tácitas, ¿sí? Entonces, cuando ustedes compraron su primera computadora o cuando empezaron, pues no sabías, bueno, yo creo que de ustedes no, pero a los que vimos el tránsito de la máquina de escribir a la computadora, ¿qué le apretabas? ¿Qué hacías? Si estabas ahí, ¿no? Hasta ibas a clase de computación, ¿no? Entonces, pero ahora ya no. O sea, ya lo haces prácticamente de una forma automática. Piensen cuando ustedes están iniciando en uno de estos programas de información geoespacial. Están algunos ya empezaron a tomar QGIS, ya no. Ya. Si no lo habían revisado el QGIS, bueno, estaban ahí con el manual y a ver qué le decía el profe Pepe Castro y a ver, y te regresas, ¿no? Y si ya han tomado más clases, pues no es lo mismo el comportamiento que tienen ustedes manejando este programa como iniciaron. Entonces ya no estás viendo, ya lo haces algo tácito. Imagínense si se especializan en ese tipo de software en 2 años. O sea, ya cerrando los ojos van a sacar muchas cosas. ¿Sí? Entonces, el tiempo automatiza rutinas y vuelve tácitos estos comportamientos. Entonces, van a ser más eficientes resolviendo problemas porque no tienen que regresar a lo que estaban ahí, ¿no? Prácticamente con el manual al lado. Y el tiempo, recuerden ahí con Karate Kid, que ahora está de Cobra Kai, ahí en el Netflix, ¿no? Para cuando no tengan tiempo, o bueno, cuando tengan tiempo libre, ¿no? Que según ustedes nunca tienen tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo, las veces que tú haces las cosas, genera habilidades y conocimientos. Ya ven que lo pone, ¿no? Y lávate el coche, y hazle así, y hazle por acá, ¿no? Y con eso, bueno, ya eres magnífico dando ahí caratazos. Pero la cuestión detrás de esto es que entre más tiempo hagas algo, más hábil te haces. Y vas descubriendo más cosas. Entonces, el tiempo automatiza rutinas, pero también permite afianzar, desarrollar habilidades y generar conocimientos. La cuestión aquí, chicos, es de que las rutinas al final se convierten en una memoria de la organización. ¿Sale? Entonces, eso es el valor de la organización y la empresa tiene que buscar la forma de apropiarse de ese valor, la codificación de esa información. Entonces,
¿Qué tipos de rutinas hay? Aquí está la clasificación y la jerarquización que les da problema. A ver, me hablan de rutinas operacionales. Entonces, ¿cómo opera? O sea, a ver, estamos hablando de Jumex y tiene que sacar, no sé, una tonelada semanal de mermelada de fresa. Ya hay prácticas operativas que para hacer, o sea, y esa tonelada de fresa la tiene que sacar cada semana. Entonces, perdón, de mermelada de fresa. Entonces, la empresa, en cuanto a esta rutina operacional, ya tiene decidido cómo produce, cuánto produce. Que se puso de moda la mermelada de fresa en este mes, ahora en febrero, porque es el Día del Amor y la Amistad, y lo ocupan para hacer pasteles, ¿no? ¿Cómo tiene que operar la empresa ante un aumento en la demanda? ¿Cómo tiene que operar la empresa ante una disminución en la demanda? ¿Cómo puede operar la empresa ante una sequía, ¿no? Y que hubo pocas fresas. ¿Cómo puede operar la empresa ante un aumento en el precio del azúcar, ¿no? Ante diferentes circunstancias, la empresa ya tiene ciertas prácticas, rutinas operacionales que le van a permitir, ¿no? Ajustar cómo, cuánto produce, ¿sí? Dado su stock, su equipo y otros factores de producción que no se pueden modificar en el corto plazo. Recuerden que cuando ustedes veían producción decían, en el corto plazo no se puede modificar ni el tamaño de la planta, ni la maquinaria, ¿no? Puedes jugar con los factores de la producción, con ciertas cosas. En el largo plazo todo es variable, pero en el corto plazo no. Entonces, las rutinas operacionales son aquellos patrones estables de comportamiento que la empresa utiliza para hacer o para dar respuesta a diferentes circunstancias que se pueden presentar y que ya se han presentado, ¿sí? Es en el día a día. ¿Queda claro esta cuestión? Son características operativas. ¿Estas mismas características se dan en términos de inversión? Sí. Vean, la empresa, les platicaba el día de ayer, el martes que nos vimos, ¿no? La empresa, periodo a periodo, sabe cómo se comporta la depreciación de su planta y equipo. La empresa, la Costeña, Herdes, ¿no? Esto es lo que fabrican todo McCormick, ¿no? Son empresas también viejas y que han generado conocimiento y que se han enfrentado a diferentes circunstancias. Entonces también ya saben, a ver, cómo operar, ¿no? ¿Cuál es la rutina? ¿Cuál es el procedimiento? Más o menos cuánto se destina cada año en términos de inversión. Ah, bueno, entonces en el siguiente año normalmente siempre se destina el 1% de los beneficios a depreciación de la maquinaria y equipo y el 2% a nuevas inversiones. Y generalmente se hace, ah, bueno, sí, todos de acuerdo, tal cosa, ¿no? Entonces dice, estas rutinas de comportamiento de inversión se establecen la modificación periodo a periodo del stock de capital. Si hay pocos beneficios, híjole, pues entonces declina un poquito la inversión. Si hay muchos beneficios, aumenta la inversión. Si hay expectativas favorables, aumenta la inversión. Si hay expectativas no favorables en el ingreso de los consumidores, pues ¿para qué invertimos? ¿No? Entonces, pero son situaciones, a ver, siempre que ustedes hacen un proyecto de inversión, les dicen, dime este proyecto de inversiones 3 escenarios, el malo, el bueno y el normal. O sea, el normal, uno excelente y uno malo, ¿no? Y ahí ajustas. Y es bien interesante, a ver, entonces en un escenario bueno la empresa podría operar de tal forma, se prevén beneficios de tanto, tal. En un escenario normal donde las condiciones son A, B, C, D, E, ¿no? La empresa tendría que operar de esta forma, los beneficios serían de esto, los costos de tanto. En un escenario malo significa que nos comprarían menos, que habría inflación, entonces hay rutinas de comportamiento para hacer frente a ese medio ambiente. Por eso les decía, el medio ambiente cambia, pero hay cierta estabilidad dentro de ese medio ambiente cambiante. ¿Sí me explico? ¿Sí? Ok. Entonces, estas rutinas operacionales de inversión, ¿son heredables? Sí. Las repites periodo tras periodo tras periodo, dependiendo de cómo cambien. Pero, ojo, bueno, aquí tengo. Hay también rutinas de búsqueda. Vean lo que dice, es un proceso deliberado que implica la búsqueda de mejores formas de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si bien hay cuestiones que permanecen, ¿no? De manera normal entre las personas, entre los consumidores, en términos tecnológicos, también hay cambios.
Entonces, la empresa, una de las cuestiones, y lo van a ver aquellos que ya empezaron a revisar lo de la empresa japonesa, en términos de la empresa japonesa siempre nos hablan de la mejora continua. O las empresas también tienen siempre estamos buscando la mejora continua. Es decir, que haces bien las cosas ahorita, pero que mañana les puedes hacer mejor, ¿no? Y que siempre está esta capacidad de ir creciendo, de ir ¿cómo se llama? Evolucionando. Entonces, la empresa también debe de tener rutinas de búsqueda, de evaluación, dice, es un proceso deliberado de búsqueda de mejores formas de hacer las cosas. Se evalúan las rutinas corrientes. A ver, entonces, esta rutina de inversión, ¿qué resultado ha tenido? ¿Bueno o malo? Ah, que medio malo. ¿Lo tengo que modificar? ¿La tengo que reemplazar? ¿No? O, a ver, ¿la modifico en un 20% o en un 70%? O simplemente ya no hago eso y busco otra forma de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces, la empresa siempre tiene que estar evaluando lo que hace e identificar si ese patrón estable de comportamiento le está llevando a donde él quiere o donde ella quiere, en el caso de la empresa. Nosotros, a ver, me pongo a dieta, ¿no? Mi objetivo es bajar 20 kilos de aquí al otro año. Llevo 2 meses, en lugar de bajar, ya subí 5, ¿no? ¿Qué hice? Ah, pues es que sí, hice mucho ejercicio, pero comí el doble, pues me daba hambre, ¿no? Híjole, entonces, ¿qué tengo que hacer con mis patrones normales de ingerir alimentos? ¿Los modifico? ¿Qué le tengo que bajar tantito? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué tengo que ir modificando? ¿Me sirve entonces ese tipo de ejercicio? Ah, pues que no. ¿Me sirve mejor entonces? Es un ejemplo muy bizarro, ¿no? Pero entonces, la empresa pues tiene que estar evaluando lo que hace e identificar si lo que está haciendo está encaminado, se vislumbra, se converge, ¿no? Hacia lo que quiere, hacia su meta o no. Y qué tanto lo tiene que modificar, reemplazar. Entonces, bueno, entonces ya vi que hacer ejercicio de esta forma no me sirve, pero en la mañana sí, tomando tal cosa. Dice, esa actividad, esa nueva forma de hacer las cosas, se pueden convertir en rutinas, ¿sí? O puede ser que eso que empecé a hacer nuevo tampoco me funcione y lo tengo que cambiar, ¿sale? Entonces, la empresa siempre tiene que estar evaluando qué hace, implementar nuevas cosas, pero lo nuevo siempre es incierto. Si le funciona, se vuelve rutina. Si no, pues tiene que ver qué hace. Por eso dice, tienen un carácter no previsible. ¿Qué significa que no previsible? No sabes si te va a funcionar o no te va a funcionar. La empresa no sabe si produce algo y el mercado lo va a demandar, si lo va a aceptar. Toda esta cuestión es impredecible, ¿no? Entonces, dice, en este proceso de búsqueda se modifican rutinas existentes, se busca descubrir nuevas técnicas de producción, mejorar las existentes. Entonces, ahora que lean ese documento de la empresa japonesa, vemos el caso de Toyota. Y Toyota, pues su máximo, tenía condiciones bien específicas, ¿no? Japón, un mercado chiquito, muchas empresas no podían competirle a Ford o a Chrysler. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? ¿Cómo podemos implementar o crear una nueva técnica de producción que nos permita avanzar, fortalecernos en el ámbito automotriz y en un futuro pelear la Ford? ¿Tenemos que hacer las cosas iguales? No. Tenemos que hacer las cosas distintas. De ahí el nombre del libro, Pensar al revés. Hacer las cosas diferentes. Y van a ver, bueno, nada más van a leer 2 capítulos del libro, les subí el libro completo que está muy interesante, ¿no? Entonces ahí van a ver que esa forma diferente de hacer las cosas fue una revolución en términos productivos y que llevó a Toyota a los cielos, ¿no? Y que prácticamente se decía que sí tenían que trabajar todas las empresas. Entonces, eso es, no hay una única forma de hacer las cosas. Siempre tienes que estar buscando hacer las cosas diferentes si quieres ahí crecer, ¿no? Entonces, aquí está, jerarquía de las rutinas, de orden superior, de orden mayor y de orden menor. A ver, vamos con las de orden menor. Entonces, de orden menor son las operacionales, las del día a día, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las rutinas operacionales? Las que platicábamos acá. Productivas, o sea, lo que se utiliza
todos los días para resolver problemas de los diferentes departamentos de la empresa, en las diferentes plantas de la empresa, de las diferentes áreas de la empresa. Entonces, las de orden, las que están hasta abajito, las normales, es estas, las operacionales y las de comportamiento de inversión, ¿sí? Esas son las de orden menor. Hablamos de las rutinas de búsqueda, cómo hacer mejor las cosas, evaluar lo que estoy haciendo y actuar en consecuencia. Estas rutinas de búsqueda van a ser rutinas de orden mayor. ¿Vale? ¿Sí? Por eso dice aquí, de búsqueda y de aprendizaje, porque cuando buscas, o sea, como dicen, el que busca encuentra, ¿no? Entonces, evalúas lo que haces, ves si lo que estás haciendo te permite obtener el beneficio, pero también estás aprendiendo, búsqueda y aprendizaje. Esas son de orden mayor. Mejorar lo que haces. O sea, esto sería lo que haces, lo que hace la empresa en el día a día, y las de orden mayor es evaluar, ¿no? Las rutinas que te permiten hacer lo que haces, ¿no? Y mejorarlas. Orden mayor. ¿Sí? ¿Se entiende esta cuestión hasta acá? Y vienen las de orden superior, o sea, hasta arribota. Dice aquí, ¿son de todos los días? No, son ocasionales. Dice, la búsqueda, o sea, estas rutinas de orden superior, su finalidad es diseñar estrategias que permitan readecuar las políticas vigentes de investigación y desarrollo. ¿Por qué de investigación y desarrollo? Porque recuerden que la empresa es contestataria de problemas tecnológicos, problemas ligados a la innovación, al conocimiento. Entonces, las políticas de investigación y desarrollo son muy importantes. ¿Dónde se implementarán estas rutinas de orden superior? Pues en un medio ambiente con condiciones extraordinarias. ¿Ustedes creen que no se hayan implementado bajo esta visión rutinas de orden superior en el contexto del COVID? Porque eso es una cosa que nunca habías visto. ¿Cómo readecuas tus políticas? ¿No? ¿Qué haces para sobrevivir en ¿no? En este entorno tan canijo? Piensen en o sea, simplemente piensen en Volkswagen, en Ford, que decíamos, en toda esta cuestión de la ruptura de la cadena de suministro, tuvieron que readecuar hasta la forma en que producían porque no les llegaban los microcomponentes y tuvieron que parar planta. Entonces tienes que readecuar, ¿no? Tu estrategia. ¿Qué haces? ¿Sí? Si ustedes van y se quieren comprar ahorita un coche, dicen, bueno, llegan ahí y dicen, oye, quiero este coche. Pues sí, pero hay lista de espera y son 2 meses. ¿Por qué? Porque no, o sea, tienen problemas en términos de suministro. Las empresas que fabrican aquí está bien, pero hay productos importados que no te llegan. Y eso va frenando al final la forma de operar de la empresa. Entonces, sí se entiende toda esta cuestión de la jerarquía de las rutinas, que algunos tenían duda. Me dicen que sí, canijos, pero, híjole, está viendo la novela, o eso es un Doraima, algo así. Bueno. Ok, entonces, ya vimos la jerarquía de las rutinas. ¿Cuándo se va a implementar cada una de ellas? ¿Cuándo se utiliza una de orden menor, una de orden mayor, una de orden superior? ¿Sí? Entonces, dice, en un ambiente relativamente estático, pero supongo relativamente porque es cambiante, pero pues dentro de ese cambio hay estabilidad, ¿no? La búsqueda de rutinas es innecesaria y su mantenimiento podría ser costoso. ¿Sí? Entonces, si en un medio ambiente relativamente estático, lo que haces de manera normal te funciona, estás obteniendo los beneficios que tú quieres, buscar o estar así, pero como loco, a ver, ¿y ahora cómo hago las cosas? Se puede ser no necesario y te va a costar. Como dicen, si algo funciona, ni le muevas, ¿no? Ya quedó, ni le muevas. ¿Sale? Entonces, cuando el ambiente es relativamente estático, no busca rutinas de manera así desaforada, ¿no? Eso es innecesario. Puede ser costoso para la empresa. ¿Qué pasa si las condiciones tecnológicas, regulatorias, competitivas están cambiando? Piensen en la reforma energética.
¿no? Piensen en toda esta cuestión de cómo las empresas como Oxxo pagan bien poquito, ¿no? Y por toda la cuestión y que nosotros como consumidores, pero las empresas normales pagan un montón. Si cambia toda esa cuestión, se aprueba la reforma energética, ¿no? Y o sea, hay un cambio en las condiciones regulatorias, las empresas como Oxxo se siguen operando de la misma manera, ¿no? Siguiendo sus rutinas así de uso de tal cosa de pues van a ver mermados sus beneficios. Entonces tienen que buscar formas de, no sé, hacerte de refrigeradores con un menor consumo energético, ¿no? ¿Cómo le hacemos? O bien, si hay reformas en términos del trabajo, ya no se permite la subcontratación, un ejemplo, ¿no? Regulatoria. Eso, entonces, ¿qué tengo que hacer para obtener beneficios? O sea, ¿sí me explico? Cuando las condiciones tecnológicas, regulatorias, competitivas, ¿no? Están cambiando, si la empresa sigue haciendo algo que le funcionaba en un momento, ¿no? Antes de estos cambios, o sea, si yo sigo haciendo las cosas igual a como lo hacía antes de los cambios tecnológicos, regulatorios, productivos, competitivos, no necesariamente voy a obtener los beneficios que yo quiero. Luego entonces tengo que empezar a buscar nuevas formas de hacer las cosas. Por eso dije, en este contexto, las rutinas de búsqueda son una necesidad para enfrentar el medio ambiente. Aquí está. ¿Sí? Cuando están las cosas cambiando, mientras las cosas funcionan, pues sigo haciendo lo mismo. Cuando empiezan a cambiar las cosas, ay, híjole, pues empiezo a evaluar, ¿no? Si no me sirve, empiezo a buscar nuevas formas de hacer las cosas. ¿Dónde se van a utilizar, no? Dice aquí, cuando los cambios rápidos, ¿no? En el medio ambiente, cuando los cambios en el medio ambiente son rápidos y de dirección impredecible, las rutinas de búsqueda se tienen que actualizar frecuentemente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si estos cambios, o sea, hoy sucede algo y dentro de un 15 días también está cambiando, entonces constantemente tengo que estar buscando nuevas formas de hacer las cosas, evaluar, estoy viendo en el buen camino, ¿no? ¿Qué hago? ¿Sí? Entonces, a eso se refieren los contextos en los que se pueden dar o se pueden implementar las diferentes rutinas. ¿Vale? Entonces, ¿duda con esto? Entonces, vean. Porque dice aquí que eso es un proceso dinámico de búsqueda y selección. ¿Por qué? Ya lo platicamos. La motivación de la empresa es obtener beneficios positivos, satisfactorios, no necesariamente los máximos. Entonces la empresa busca ser rentable. ¿Sí? Y la búsqueda de la rentabilidad, cada empresa determina el nivel de beneficios que le es satisfactorio. ¿Sale? Entonces, si yo le quiero, es lo que les platicaba, digamos, si yo le quiero competir, soy una empresa productora de bebidas, esas azucaradas, ¿no? Y le quiero competir a PepsiCo, pues de menos debo de tener lo mismo que PepsiCo. Si yo quiero comerme el mercado ahí que tiene PepsiCo, tengo que hacer las cosas distintas a como lo hace PepsiCo, ¿no? O a Coca-Cola o a la empresa que ustedes quieran. Entonces, ¿no? La tecnología, chicos, ¿no? El conocimiento, la forma en que hace las cosas la empresa determina su nivel de rentabilidad. Y por eso les decía que aquí, y por eso es la onda neoclásica que todavía tienen, no es que el mercado premia a las empresas más eficientes, que el mercado premia a las empresas que innovan. Entonces, piensen en Monsanto y piensen, bueno, vamos a ver, ahí no Monsanto. Piensen en una empresa que fabrica frijol, que produce frijol, pero que tiene campos donde implementan riego, que implementan toda esta cuestión de semillas genéticamente modificadas, que también tienen ahí acceso a fertilizantes, maquinaria especializada. Entonces, esa empresa, el rendimiento que le da por hectárea puede ser de 10 toneladas de frijol. Piensen en un campesino tradicional. La tecnología que utiliza, el conocimiento, la tecnología, todas estas cosas a las que tiene acceso, no es lo mismo que la otra empresa. Puede tener media hectárea en un lado y media hectárea en otro lado. Y eso le genera que no pueda utilizar ciertas
prácticas que le permitirían hacer ahí economías de escala. Agricultura de temporal. No tienes acceso a buenos fertilizantes. No tienes ni, ¿cómo se llama? Ni tractor, andas con el animalito. Entonces, el rendimiento por hectárea es distinto que el que tiene la otra empresa. La diferencia está en qué? En la tecnología que utiliza uno y la tecnología que utiliza el otro. ¿Sí? Entonces, esa tecnología, esa forma de producir, ese conocimiento detrás, esas rutinas que utiliza, etc., puede ser que entonces para el productor tradicional por tonelada de frijol, pues obtenga de ganancia o de rentabilidad 1,000 pesos, pero que al otro la rentabilidad sea de 5,000. Cuando llegas al mercado, ¿sí?, el precio al que va a vender el productor tradicional pues va a ser más alto que el de la empresa ahí toda tecnificada. ¿Qué va a pasar? Que el mercado pues no sabe cómo están produciendo. Entonces dice, pues es que esto me lo da más caro y esto más barato y se ve igual, ¿no? O esta es la mejor, se ve más bonito, es que el otro produce de forma ineficiente. Luego entonces, nosotros le vamos a comprar a aquel que nos vende más barato. ¿Y qué pasa? ¿No? Que el otro productor tradicional, si quiere vender, tiene que empezar a trabajar bajo la forma en que hace el otro y no lo va a poder hacer. Por eso dice aquí, ¿no? La rentabilidad determina el ajuste de la tecnología. O sea, la forma en la que produce cada una de las empresas va a determinar su margen de beneficio. Por eso nos decía Guayé, la empresa debe buscar un margen de beneficio promedio que le permita permanecer en el mercado y no ser absorbida o eliminada. ¿Sí se entiende esta cuestión? Por eso dice, la empresa tiene que estar buscando tecnología que le permita tener un margen de ganancia más amplio. Pero no todas las empresas pueden estar gastando, ¿no? Entonces dice aquí, dice, la tecnología que utiliza la empresa va a estar determinada por lo que hace y por lo que hace la competencia. Nuevamente les digo, ¿no? Obtener la ganancia promedio de otras que hacen lo mismo que yo. Dice, el mercado selecciona a las empresas, y aquí está la evolución. El medio ambiente selecciona al más fuerte. Persisten los individuos, ¿no? Los organismos más fuertes. El débil se lo comen, desaparece. No aguanta este cambio. Entonces, en el mercado es este medio ambiente darwiniano. El mercado selecciona las empresas más eficientes. El mercado selecciona las empresas que son las ganadoras. ¿Sale? Entonces, dice, entonces aquellas empresas que quieren seguir siendo, o sea, persistir y todo, pues van a ser máquinas innovativas. ¿Sí se entiende esta cuestión? Son máquinas innovativas. ¿Sí? Y entonces dice aquí, ¿no? Que la empresa se comporte de esta forma genera avance técnico. ¿Por qué? Porque mejoran las tecnologías individuales de cada empresa y también dice no solamente eso, sino que lo que hace alguien a lo largo del tiempo se va socializando. Otras empresas lo van imitando. Otras empresas se van adaptando a la forma en que producen los demás. Entonces, a la larga en esta selección natural van quedando o van permaneciendo en el mercado las formas o las tecnologías que permiten producir de forma más rentable. Entonces, piensen ustedes en el modelo fordista de producción. De 40 a 70, bajo ciertas condiciones macroeconómicas, el prototipo de empresa era la empresa verticalmente integrada. A partir de los 70, o sea, una empresa que hacía todo y eso le daba un determinado margen de rentabilidad y fue sumamente exitoso. Pero cuando termina este modelo, cuando hace crisis en los 70 y a partir de los 80 y 90 va a haber otra forma de producir. Entonces ya no va a ser la empresa verticalmente integrada, sino va a ser la empresa deslocalizada, se desintegra. Y ahora vienen todas esas cuestiones de las cadenas globales de valor, de las que relaciones de proveeduría, de subcontratación. Entonces le impide hacer una empresa, o sea, una empresa porque dice, no, pues es que esto no me funciona bajo este contexto,
Entonces empieza a buscar formas de hacer las cosas. El contexto cambia. Vamos a platicar mañana, ¿no? Entonces, lo empezó haciendo, y ahí está la cuestión de Toyota. Lo empieza haciendo Toyota, pero después prácticamente todas las empresas, un montón de empresas lo empiezan a imitar o hacen una adaptación de este método Toyota, ¿no? Y entonces ahora lo normal ya no es que vean empresas verticalmente integradas, sino que vean estas empresas que tienen redes de proveeduría por todo el mundo. Y bajo este contexto que estamos enfrentando ahorita, las empresas están nuevamente evaluando qué tan, o sea, qué tan seguro es tener todos tus suministros hasta allá. Entonces está viéndose una cuestión ahora a otra regionalización, tener las fuentes de suministro más cercanas, dado este problema tan fuerte que enfrentaron las empresas, ¿sí? Entonces dicen aquí, pero siempre la búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas genera avance técnico, ¿no? Dice, la sociedad gana. ¿Sí se entiende? Bueno, sí me explico, mejor dicho. ¿Sí? Ok, a ver, nada más aquí para algo que quería yo aquí. A ver. De eso ya hablamos y les digo que lo vean en el video porque sigue hablando de conocimiento, ¿no? ¿Qué es una habilidad? ¿No? Capacidad para una secuencia suave de comportamiento. Piensen en las señoras que están tejiendo ahí afuera del Seguro Social para la consulta, ¿no? Son hábiles a la forma de estar tejiendo. Es una secuencia suave de comportamientos, ¿no? Es lo mismo cuando estamos viendo la habilidad, las rutinas, patrones estables, suaves, continuos de comportamientos que te permiten obtener un determinado beneficio, ¿no? Alcanzar cierto objetivo. Aquí dice, la habilidad es fruto de un conocimiento tácito. Dice, aunque lo tácito de una habilidad es cuestión de grados, el mismo conocimiento puede ser más tácito para una persona que para otra. Que decía, tenemos diferentes habilidades. Aquí algunos pueden tener más habilidad que otros para manejar, para conducir. Pueden ser más hábiles que otros para manejar el QGIS. ¿Sí? Ya depende de condiciones individuales. Pero aquí es una cuestión importante. Si ustedes quisieran, que son buenos ahí para tejer y quisieran hacer un manual instructivo para tejer, eso lo tienen que codificar. A ver, primero agarras la aguja y luego le haces como, no sé cómo diga eso, ¿no? Le haces un ganchito y todo lo demás. Siempre acuérdense que toda esta cuestión de codificar el conocimiento tiene costos. Y hay algo, puedes codificar el conocimiento, pero no puedes transferir la habilidad. Lo que platicábamos con Penrose, cómo transmite la experiencia. Entonces, muchas veces el costo de codificar, ¿no? Todo este conocimiento es muy alto y no se codifica. Y conocimiento que no se codifica, se va. Les platicaba de cuando trabajaba en el sector privado, yo bajaba, haz de cuenta, oye Armando, ¿y eso cómo lo agarras? ¿Y esto qué es? ¿Y esta pleca de tal cosa? ¿Y esto cómo lo pones? ¿No? Y ahí estaba escribiendo y investigando, y esto se llama así, porque a veces la persona que lo hace no te sabe decir, pues esta cosita, y pues, ¿cómo se llama esta cosita? ¿No? Entonces, eso es costoso. Imagínense una empresota, ¿no? Los diferentes departamentos. Entonces, a ver, nada más. Quiero irme como por acá, que es algo que tenían aquí como duda. Rutinas, habilidades de relación. Si algo no les queda claro, esto véanlo, eso está explicado en el video. Entonces, nada más me quiero ir aquí a esta cuestión de la memoria organizacional, ¿vale? Dice, el conocimiento en las empresas se encuentra en sus estructuras y en sus rutinas. Hay rutinas que están codificadas y otras que no están codificadas, ¿no? Las rutinas se siguen internamente, ¿no? Y en las operaciones de mercado, dice, y constituyen su memoria organizacional, definiendo su capacidad operativa. Lo bajo esto. Ustedes tienen rutinas, las siguen bajo diferentes circunstancias. No es lo mismo cómo le hablan a su mamá para que les dé permiso de ir a algún lugar que cómo le hablan a su mamá cuando les dice que laven los trastes, ¿no? Entonces, ustedes saben que si siguen un patrón, tienen generan cierto resultado.
Entonces, decíamos que con esta cuestión del patrón estable de comportamiento, pues ya no tenemos que pensar ni en lo que estamos haciendo, lo hacemos de manera automática. Es algo que se queda en su memoria. Ya lo hace, o sea, rutina es algo automático. Ya no piensas, ejecutas. Entonces, ya está en su memoria organizacional, ¿no? No sé si les tocó alguna vez, es una caricatura ahí que estaba la de Sport Billy, era un muñequito ahí que para resolver cosas tenía una maletita, entonces nada más abría y ya sacaba cositas, ¿no? Entonces ahí ustedes también traen la maletita, la empresa trae la maletita. Ante diferentes circunstancias opera de cierta forma que le ha sido exitosa. Y ya como esos automáticos se convierte en la memoria organizacional. Entonces, ¿sí? Dice aquí, y esa forma, esa memoria organizacional define cómo opera. Dice, la gerencia en una empresa no opta entre infinitas opciones, sino que tiene una serie de cosas que le han funcionado. Entonces, dice aquí, esto es importante, dice, el peso de las inercias y de las rutinas moldea de tal forma a las personas y a las organizaciones que las empresas están normalmente mejor preparadas para continuar haciendo lo mismo, perdón aquí por la ortografía, que para cambiar. Piensen en ustedes, ¿no? ¿Es difícil cambiar a algo? ¿Han querido cambiar algo en la forma que ustedes actúan de manera normal? Porque cuando hacemos algo de manera rutinaria, pues eso define nuestro comportamiento. Cambiar lo que ya hemos hecho durante 10, 15 años. Cambien cómo son sus abuelitos, ¿no? Aquellos que tengan sus abuelos, ustedes son muy jóvenes, pero tienen sus abuelitos, ¿no? O sus papás, ¿no? Tienen tantos años resolviendo un problema de la misma manera que cuando le dicen, oye, es que piensen en una persona que ha tomado Coca-Cola toda su vida y que le dice, ¿sabes qué? Tienes problemas de diabetes, tienes que tomar agua. Híjole, no lo hace. Yo he conocido personas que tienen diabetes y que las ven con la Coca-Cola. Dile a un fumador que no fume. Ya, o sea, que saben que en la mañana son 5 cigarros, ¿no? Entonces no fumen. Entonces dice aquí, hacer las cosas de manera rutinaria, ya lo haces de manera automática, es una inercia. Dice, tanto las personas como las organizaciones están más preparadas para seguir haciendo las cosas igual que para cambiar, ¿no? Entonces, eso piensen en la organización. Si nos dicen que la organización tiene que cambiar, no es así como que, ay, sí, vamos a cambiar. Es difícil para la organización porque estamos hablando de estructuras al interior de la organización. Entonces, es más fácil seguir haciendo lo mismo que cambiar. Les decía que cuando ustedes van a una empresa, ven ahí, ¿no? Esta empresa opera bajo los estándares de la norma tal. Política de calidad, ¿no? Esta empresa se rige, tiene los altos valores, ofrecer la mayor calidad en sus bienes, de que a la comunidad, crear valor social, etc., ¿no? Entonces, esa política, bajo esta cosa de que lo que se haga, que lo que esté escrito se haga y que lo que se haga esté escrito, ¿no? Ah, bueno, ¿cómo lo traducimos, no? En términos operativos. Ah, pues entonces, si nosotros trabajamos en taller, ¿no? En producción, y el producto no conforme, que es aquel que no cumple con las condiciones estipuladas, que no pasa los filtros de calidad, lo pongo aquí. Ah, bueno, es que eso te puedes equivocar y lo puedes volver a ocupar, lo tienes que llevar a toda la zona de no conformidad. Híjole, pues es que llevo 10 años haciendo esto. Cambiar eso es diferente. Por eso les digo, la empresa puede cambiar su política, qué es lo que quiere hacer. Puede cambiar la estrategia. Puede cambiar ahí toda esta cuestión de los manuales, pero llevarlo a la práctica es muy difícil, ¿sí? Entonces, por eso habla de toda esta cuestión, perdón, ¿no? De la organización, la estrategia, dice, conjunto de compromisos amplios hechos por la empresa, que definen y racionalizan sus objetivos y la forma en que intenta alcanzarlos. Compromisos, fe y previsión de la alta gerencia. Entonces, les hablo. A ver, es una empresa que se ha caracterizado por la discriminación de género, ¿no? Entonces, a nivel gerencial,
la alta gerencia lanza un comunicado de que ahora va a disminuir la discriminación de género, que va a haber, no sé, también una área para que las mujeres trabajadoras puedan, si están dando de lactar a sus hijos, que puedan ahí, estos cuartos de lactancia, que se va a dar permiso no solamente para mujeres, sino para hombres, para que cuiden al niño en los primeros meses de vida. O sea, imagínense ustedes este tipo de compromisos amplios. ¿Quién los hace? La alta gerencia. Ah, bueno, ahí está el compromiso. Ahora, ¿cómo lo llevo a la práctica? ¿No? Que es la estructura de la empresa. Cómo se organiza, cómo se gobierna la empresa. Entonces dices, ah, bueno, entonces pues tengo que crear una recámara, una parte ahí específica en producción para que las obreras que tienen niños y que tienen que dar, o sea, estoy hablando ahí, ¿no? O que tienen que dar esta cuestión, pues vayan. O que hay ¿cómo se llama? La empresa está, ¿cómo se llama? Comprometida con que sus trabajadores hagan ejercicio, ¿no? Pues lo menos entonces, pues ahora vas a tener que tener un gimnasio ahí en la empresa o darles tiempo a los trabajadores para que hagan media hora de ejercicio al día. No lo sé. ¿Sí? Entonces, la empresa opera bajo diferentes estructuras, pero esas estructuras, pues al final, ¿qué es una estructura? Algo que da estabilidad, algo que puede ser rígido en un momento determinado. Entonces, a veces es muy complicado bajo esta visión que decimos, es más fácil seguir haciendo lo mismo que hacer las cosas distinto. La empresa puede generar una estrategia fabulosa, pero la estructura de la empresa, cómo se organiza, cómo opera la empresa, pues tiene que cambiar en consecuencia. Por eso dicen aquí, tiene que ser acorde a la estrategia. Entonces, yo no puedo decir que mi objetivo va a ser comer mejor, ¿no? Si entonces, pues, yo no voy al súper y por lo único que hago es pedir comida rápida, entonces tengo que cambiar la forma en que tengo acceso a mis alimentos, etc. O tengo que empezar a cocinar mis alimentos en lugar de comprarlos, etc. Y pues no tengo estufa, ¿no? Entonces pues tengo que comprar una estufa, ¿no? Tengo que encontrar espacios para poder cocinar o para poder hacer deporte. Entonces, eso piénsalo en la empresa. Puede tener la mejor estrategia, los mejores compromisos, pero que tiene que ser acorde, ¿no? Con la forma en que se organiza y opera, ¿no? Dice aquí, capacidades fundamentales, aquellas cosas que la empresa sabe hacer bien. Dice, la estructura y la estrategia buscan y moldean las capacidades. Para que el funcionamiento de la empresa sea efectivo, la estrategia, estructura y capacidades deben de ser coherentes. ¿Quién me dice un ejemplo ya prácticamente para terminar de esto? ¿Cómo lo van entendiendo? Yo, por ejemplo, de capacidad fundamental es a lo que se dedica la empresa. No sé, una empresa hace videojuegos. Entonces tiene una estrategia y una estructura que le permiten desarrollar ese tipo de capacidades, desarrollar los videojuegos. Entonces, si la empresa, no sé, cambia su estructura, entonces también tendría que cambiar la estrategia, pero la capacidad fundamental continúa siendo la misma. Ok, entonces miren, a ver, lo que necesito para mañana vamos a estar trabajando rápidamente, estimados, en esta última parte, ¿no? De estrategia, compromisos, capacidades fundamentales. Esto último, que ya es bien poquito, ¿no? Piensen, o sea, les había pedido que pensaran en un ejemplo, o sea, ya ni les pregunté. Piensen en esta cuestión. Revisen el video donde nos hablan de la organización de la empresa, donde nos hablan de estrategia, estructura y capacidades fundamentales. Piensen en o sea, ¿cómo lo traducirían en un ejemplo de una empresa? Y mañana empezamos con esto unos 20 minutos, ¿vale? Generalmente ven que doy los 5 minutos ahí en lo que se van incorporando. Entonces, terminando esto, empezamos a platicar esos 2 primeros capítulos de Benjamín Coriat. El cuestionario que tienen que entregar es hasta la otra semana, ¿sale? Pero sí necesito que lean esos 2 capítulos. También, o sea, están
están muy tranquilos, están tan bonitos, ¿sí? Para que podamos tener como que el conocimiento común y que podamos platicar. Si no acabamos el día de mañana de corear, vamos a tener una clase adicional el lunes por la tarde, aquellos que puedan. Si no pueden, ¿no? Ya saben que queda grabado, pero ojalá la mayoría pueda. Y también ahí para que externen las dudas previas al examen. Imagino que todos ustedes, todos los que presentaron ¿cómo se llama? Parcial, van a presentar su segundo parcial, ¿no? Entonces, yo creo que recuperaría ese mismo horario, pero mañana lo discutimos también, para ver si siguen poniendo en ese horario como lo movemos, ¿va? Entonces, pero nada más, o sea, vean esta parte del video, Roberto ve los videos, ¿no? Piensen en algún ejemplo, ¿no? Que pudiera, resolver estas cosas, ¿no? Y lo discutimos mañana, ¿va? Pero lean también lo de Corea, son 2 capitulitos, en 1 hora ya se lo echamos, ¿va? Entonces, bueno, dejo de compartir. Profesora, yo Pauso. tengo una